Bueno, buenos días a todos, a todas. Es un gusto volver a vernos por este canal de la universidad y hoy también es otro de esos días especiales donde eh, contamos con la gratísima presencia de quien yo considero un referente, un maestro, eh, una persona que representa una institución que ha sido muy significativa para la formación de muchos de nosotros, en nuestras vidas profesionales y humanas también. Y bueno, es una persona que creo que nos puede ayudar a pensar y a reflexionar sobre una de las tantas dimensiones que tiene este acontecimiento sanitario, del cual estamos siendo protagonistas históricos, ¿sí? Y bueno, esa persona de la que les estoy hablando es Hugo Spinelli, es el doctor Hugo Spinelli, que es médico, es doctor en salud colectiva, egresado de la Universidad de Campiñas, de São Paulo, Brasil. Dirige los destinos del Instituto de Salud Colectiva de la Universidad Nacional de Lanús, un instituto que a mi entender y al de muchos otros, es un lugar de generación y producción de ideas y conocimientos de muchísima relevancia en toda Latinoamérica, pionera en el campo de la salud colectiva en Argentina. Y bueno, es una gran alegría tenerlo con nosotros. Así que, buen día, Hugo, ¿cómo estás? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Ha exagerado un poco en la presentación. Bueno, eso lo Diego, podemos... temo Eso que me vaya a pedir algo después acá. siempre, usted sabe que esto es así. No exagero, no exagero. En todo caso, usted debe ser una persona humilde, pero no exagero. Eh, quería, hay algo que quería conversar con vos. Hay una, estamos teniendo una audiencia que no es, quizás mucha de esa audiencia no es especialista o está en el tema de lo que estamos hablando, ¿no? Eh, el, el- entonces quería poder que enmarcáramos esta conversación a partir de algunos conceptos básicos que vos pudieras desarrollar sintéticamente. Además, porque ayer charlando con un grupo de compañeros de un hospital de Río Negro, eh, comentábamos que estábamos siendo protagonistas históricos de un acontecimiento sanitario que no se había dado quizás en la dimensión y en las características que tiene, quizás en la historia de Occidente, ¿sí? A nivel global. Y que ese hecho nos obligaba a estar muy atentos y muy reflexivos sobre este evento porque es único. Y es posible que no se vuelva a repetir de esta manera. Es posible, ¿sí? Por lo menos es inédito en la historia occidental. Entonces, digamos, en ese marco, a mí me gustaría, si vos pudieses desarrollar qué concepción, o a qué nos referimos, o a qué te referís cuando vos hablas de salud colectiva y de desigualdad. ¿Sí? Que es uno de tus temas que vos trabajás hace tantos años. ¿Sí? Para enmarcar esta conversación que vamos a tener sobre la pandemia. Bueno, básicamente lo que podríamos decir es sacar la salud como un fenómeno médico y sacar la salud de una interpretación individual. Es decir, sacarlo de un viejo de categorías que son muy fuertes en la sociología, lo individual y lo colectivo. Es decir, poner la salud en el campo de lo colectivo y alejarlo de la medicina. Eso entonces lo transforma en un hecho social.
Y en ese hecho social, lo que es importante, otra categoría, es el tema de la ciudadanía. Un tema en el cual desde la medicina social hizo punta Sonia Fleury, allá por los 80, que no fue un tema bien recibido por los quienes estaban en la medicina social, porque se consideraba que era una categoría liberal, Ajá. que no se correspondía con el marxismo. Sonia, con su formación, trabajó eso, trabajó en su tesis doctoral, Estados sin ciudadanos, que era lo que ella observaba, es decir, y es cierto, en América Latina hemos construido Estado, pero no hay ciudadanía. Y esa ausencia de ciudadanía, esa disparidad en la ciudadanía, lo que ha generado o favorecido son fuertes desigualdades. No es casual que América Latina sea el continente más desigual a nivel global. Y tampoco es menor el hecho de que al instalarse el COVID aparecieran las configuraciones urbanísticas de las villas miserias, o como se van llamando en los distintos países, son las favelas en Brasil, los barrios en Venezuela, se transformasen en un elemento que desafiaba la lógica a su vez del COVID, porque no tenían esos niveles de hacinamiento en los países europeos, por ejemplo. Entonces, ahí hay un eje muy fuerte que además pone en crisis a un viejo concepto que se instaló en los 60, que es el concepto del desarrollo, y el famoso concepto de que el derrame, la teoría del derrame, ¿no? Quiere decir, había que desarrollarse para producir riqueza, esa riqueza llenaba la copa desbordaba y eso afectaba a la base. Bueno, eso que fue un paradigma en el cual la gente de la planificación, los que no son nuestros maestros, Carlos Matus y Mario Testa, también en cierta manera con su modelo de planificación andaban por esas ideas, aunque de fondo estuviera cuestionando la idea del desarrollo, las teorías de las dependencias, donde paradojalmente estaba Fernando Enrique Cardoso, que después en el devenir va a ser presidente y va a sostener ideas neoliberales. Es decir, toda esa tensión de cómo pensar América Latina va a llevar a un proceso de ausencia de ciudadanía. Y esas ausencias de ciudadanía yo creo que están en la base de la desigualdad, y esa desigualdad afecta fuertemente. Y es interesante que el desarrollo no produjo menos desigualdad. Los países se desarrollaron. Brasil pasó a ser una potencia mundial, pero produjo más desigualdad. Entonces, desarrollo no es sinónimo de desigualdad. Entonces, lo que tenemos que pensar en cómo construimos sociedades menos desiguales, lo cual no implica sociedades más ricas. Sociedades, países que tienen menos riqueza, pero menos desigualdades, consiguen mejores estándares de salud. Entonces, esto es muy interesante porque esto destruye un paradigma muy arraigado, no solamente en los sectores tecnocráticos, sino en muchos partidos políticos de amplio espectro, el tema del desarrollo, ¿no? del crecimiento industrial, todas estas cuestiones, cero valor a la ecología, y no aparecía esta cuestión. El tema de la desigualdad se termina imponiendo por peso propio, pero no se impone por el peso de la realidad, pero no como un producto de las ideas. Las ideas pensaban fuertemente en la cuestión del desarrollo. Había que crecer. Y algo de esto ya habían alertado la escuela de Frankfurt con la crítica a la razón instrumental, y todo este desarrollo del capitalismo, del tecnocapitalismo, avisaron que íbamos camino a esto, y bueno, hoy tenemos una evidencia clara de esta situación. La pregunta ahora es, ¿qué hacemos con esto? Es decir, ¿qué hacemos con esta realidad configurada, con fuertes desigualdades, y qué desafíos quedan por adelante? Es indudable que estamos en una situación global inusual, que es una situación pandémica. Bueno, ahora hay que pensar esto. Yo tampoco soy de aquellos que piensan que todo va a cambiar. Yo creo que hay un desafío. El juego social va a determinar qué se puede cambiar, qué se quiere cambiar, qué nos dejan cambiar, y ahí va a tener que ver con la correlación de fuerzas al interior de la sociedad. Sí,
a mí lo que me llama la atención, o sea, es algo que hablamos en un reportaje anterior, estuvimos con Alicia Stolkiner hablando de estas cosas también, cómo el desarrollo de la epidemia, ¿sí? A nivel global, se parece mucho al movimiento del flujo financiero, es decir, rápido, intersticial, llega a todos lados, no respeta fronteras. Eh, Digo, para también poder reflexionar y hacer alguna reflexión sobre esto que sabemos de la historia de la medicina, que cada epidemia tiene eclosión cuando hay algún tipo de conflictiva social, económica o política, que las epidemias necesitan de estas configuraciones sociales para poder desarrollarse. Y no sé qué opinás vos, pero a mi entender, esto en poquísimas horas cruzó todo el planeta, como cruzan los flujos financieros, ¿no? De las inversiones. Sí. A ver, es Como cierto, metáfora, digo. sí, pero a ver, es cierto que la globalización y todo el flujo de intercambios aceleró la transmisión. Pero ojo que las epidemias a lo largo de la historia han generado hechos históricos. Es decir, no hay que pensar que la epidemia va detrás de las crisis, sino también hay que pensar, y algunos historiadores lo han hecho, por ejemplo, McNeill en un libro que se llama Plagas y Pueblos, en el cual él va demostrando cómo las epidemias terminan definiendo situaciones. Es muy difícil pensar que Cortés hubiese dominado al imperio azteca si no hubiese de por medio la cuestión de la sífilis y la viruela que él traía. Entonces, ojo que quizás la epidemia va delante de la crisis, o mejor dicho, va definiendo cómo se resuelve la crisis. Lo cual sería, también hay que ver la epidemia como un hecho de la naturaleza, y como es como una bofetada que nos produce la naturaleza a esa ilusión del hombre propia de la modernidad de controlar la naturaleza. Es decir, esa racionalidad moderna, lo que se planteó, vamos a controlar la naturaleza, vamos a transformar la naturaleza en una expresión matemática. En Rusia se captaban de poder dominar los ríos. Entonces, esta cuestión creo que es interesante porque, a ver, esto es, aparentemente, si uno se escapa de las ideas de sabotaje o ideas así medio entre paranoicas y hiperpolíticas de un experimento de laboratorio, que sea de los americanos, que de los chinos o de quien sea, y va hacia una cuestión ecológica, que se están rompiendo las fronteras entre lo humano y lo animal, que hay una convivencia que no estaba pensada, que no era parte de la naturaleza, y pensamos que en esa cuestión, al encontrarse, se producen encuentros de estructuras naturales, estructuras de la naturaleza, virus que no estaban en contacto y se producen estos hechos. Y entonces, nuevamente, ese control de la naturaleza que pretendíamos se transforma en una bofetada. Es un poco el dengue también. Digo, que el dengue haya tenido los números que tuvo la ciudad de Buenos Aires, es impensable porque el dengue no era un mosquito urbano, no era un mosquito de estas latitudes. Sin embargo, está acá, transportando el virus. Entonces también tenemos que pensar qué hemos hecho con la naturaleza. Y lo que hemos hecho con la naturaleza está muy relacionado a esas ideas del desarrollo, que es esa idea del control de la naturaleza, esa omnipotencia de la razón, esa omnipotencia de la razón instrumental que nosotros siempre hacemos como un chiste con la gente que ingresa a los posgrados o cuando damos cursos por fuera de la universidad, que le preguntamos qué vienen a buscar, y un alto porcentaje viene a buscar herramientas, es decir, abandonan la idea del pensamiento. No es casual que Mario Testa, después de su fracaso con la planificación y todo su proceso autocrítico, cuando sale de ahí, el libro primero que publica se llama Pensar en Salud.
Y mucho tiempo antes Heidegger ya había planteado, la ciencia no piensa. ¿Y por qué la ciencia no piensa? Porque se ubica en un paradigma y lo replica. Para mí la sorpresa es que todo el proceso autocrítico que nosotros hemos hecho en función básicamente a partir de las ideas de Matus y de Testa, cuando salimos del campo biomédico y nos encontramos en espacios académicos o de investigación, con disciplinas inclusive de las ciencias sociales, yo encuentro mucha repetición de los mismos problemas que vemos dentro del campo biomédico. Los desvíos que tenemos no son solamente propios del campo biomédico o de las distintas disciplinas que están en las facultades, ya sea medicina, bioquímica, los enfermeros, sino también inclusive los psicólogos. A mí me ha pasado muchas veces dando clases, es que se acercaran gente del campo sí diciendo, mira, vos te voy a decir algo que me da mucha vergüenza. Yo me gano la plata de todos los días con el psicoanálisis contra el sujeto cartesiano. Luchando. Pero sin embargo, me doy cuenta, y son gente que está en cargos de directivo, me doy cuenta que en el ejercicio de la gestión soy totalmente cartesiano, ¿no? La verdad no lo había pensado de esa manera. Y todo ese es el peso fuerte epistémico que tenemos detrás, que es la razón moderna y todo el proyecto de la modernidad, y toda esa cuestión instrumental, y toda esa cuestión de poner las cosas en el tiempo futuro. Vos utilizaste un concepto que es acontecimiento. El concepto de acontecimiento es un concepto muy interesante, porque no es para nada proyectado hacia el futuro, sino es algo que se hace en el presente, sin ninguna garantía de éxito, con mucha fidelidad en la apuesta, que en el devenir del tiempo, mirando para atrás, yo digo, epa, mirá lo que pasó. Exacto. Y si uno revisa nuestras propias vidas o revisa muchas situaciones, realmente son acontecimientos. Si yo miro madres y abuelas de Plaza de Mayo, miro los movimientos piqueteros, miro el movimiento de Ni Una Más, miro el proceso de la ley del aborto, son acontecimientos, eran impensables prospectivamente. Nadie hubiese imaginado que en el gobierno de Mauricio Macri se iba a aprobar en diputados la ley de aborto y que iba a cerrar el discurso una diputada del PRO, que realmente fue muy bueno, muy emocionante, por lo menos para mí personalmente, y que en ese discurso citara a viejas mujeres de la militancia, trotskistas, una de ellas, como Marta Rosenberg, y vos cuando mirabas eso decías, ¿por qué está pasando en la Argentina? Hay algo que no me cierra en mi cartesianismo. Sin embargo, eso se produjo, después volvió para atrás, pero quedó instalado el tema. Entonces me parece que también lo social lo hemos racionalizado mucho y tiene una lógica que algo esbozaba Matus en su último libro, que es un libro póstumo, El juego social. Pero claro, cuando vos te ibas a las ciencias sociales, eso ya estaba fuerte. Pero en las ciencias, recordemos que la idea del juego es una idea que tardó mucho. El Homo ludens recién aparece en 1930, cuando el Homo sapiens aparecía en el siglo XVIII. Es decir, nos creímos que nuestra racionalidad era una cosa superior. La diferencia con el mundo animal fue notable. Y hoy un insignificante virus que no podemos ni ver nos está pegando una paliza terrible. Terrible. Sí, pensaba en lo que dijiste del acontecimiento y también el acontecimiento como eso de alta complejidad que es un acontecimiento, también debemos pensarlo para todas las direcciones que va tomando ese acontecimiento, porque yo también podría decir que Bolsonaro es un acontecimiento. Sí. Es que el acontecimiento no es previsible. Claro. El acontecimiento nos sorprende por una apuesta y un hecho que me parece que, a ver, somos muy, muy mecanicistas. Exacto. Descartes tomaba la máquina como modelo. Entonces pensamos en términos muy lineales, cosas que la realidad social no tiene que ver. Entonces yo me es más fácil pensarlo en términos de caos. Lo que pasa es que la angustia, me parece que tiene que ver. A ver, Heidegger no es casual que haya puesto el libro El ser y el tiempo. Son dos categorías muy fuertes que es necesario pensarlas.
¿Qué somos? ¿Somos ese sujeto de la razón pura que planteó Descartes? No, es absurdo, pues nadie es así, aunque tenga 3 postdoctorados en Harvard. Nadie es el sujeto puro de la razón. ¿Y qué somos? Y bueno, Heidegger dice, somos un ser lanzado, un ser atravesado por la angustia, sabemos que vamos a morir. Y en esa angustia vivimos. Y entonces, y si además la sociedad produce efectos fuertes de desigualdades, y es una guerra de todos contra todos. Entonces me parece que eso es la necesidad de pensarnos como sociedad, la necesidad de recuperar valores de la semiótica que le den cuestiones simbólicas que son fundamentales, la idea de patria, la idea de nación, la idea de pueblo, la idea de recuperar al otro, los mecanismos de solidaridad, digo, pensar en función del otro. Todos estos elementos, la universidad, y yo creo que la universidad tiene mucho que ver con esto, porque la universidad en cuestión central tiene una estructura de colonizarnos muy fuerte. A medida que no puede revisar las estructuras epistémicas y seguimos reproduciendo la ciencia europea, que fue tan inteligente de autodenominarse ciencia universal. Sí, sí, sin ninguna duda. Y donde produce la hegemonía. Sí, es totalmente, es una cuestión de alto consenso. Vos lo ves en las publicaciones científicas, lo ves en los libros. Nos cuesta mucho recuperar la producción de conocimientos nuestros. Yo, por ejemplo, uso siempre 2 ejemplos. Uno es de un psicoanalista cordobés, don Gregorio Berman. Nadie en la Argentina, o nadie no, muy pocos en Argentina saben que Gregorio Berman fue una de las 12 personas que creó la OMS. Eso es un tema desconocido. En otro país, si fuese un país central europeo o americano, tendría 35 estatuas y hasta se pelearía si no iría en billete de moneda. Sí, sabemos que Gregorio creó la Asociación Argentina de Psicoanálisis. Sí, pero ustedes, en la comunidad claro, pero claro. es uno de los 12 personas que crea la OMS. Digo, eso es un elemento relevante. Poco se sabe en la Argentina que hay una universidad hoy nacional creada por un obrero, minero. Avelino Bazán, siendo diputado provincial, que era delegado gremial de los mineros en Jujuy, siendo diputado provincial, propone la creación de la Universidad Provincial de Jujuy, que es actualmente la Universidad Nacional de Jujuy. Digo, que es un tipo que después desaparece, era peronista, pero no estaba ligado a la guerrilla. Es decir, fíjate qué interesante, ¿cuántos países tienen el hecho de que haya un gremialista que crea una universidad? Esas cuestiones que se van diluyendo en la historia nuestra, es muy importante recuperarla. La rectora de la Universidad Jaramillo se ha caracterizado por ponerle nombres bien nacionales y muchos, como ella dice, malditos, de la historia argentina, porque si no nos perdemos nuestra historia. Sí, pensaba en Juan César García, en la determinación definitiva que le da a la OPS, ¿no? Y el Juan César García es una persona prácticamente desconocida en Argentina, cuando en otros países de América Latina tenés muchas más referencias que las que hay en Argentina. Sí, y no dejo de pensar en un amigo común, Eduardo Menéndez. Sí, Eduardo, sí, es otra figura. Es decir, tampoco vamos a caer en una cuestión de exaltación de los argentinos por los argentinos solo, con la fama que tenemos. No. Pero esto también pasa en otros países de América Latina. Hay una cuestión de colonialismo. Ese colonialismo es no reconocer los conocimientos. Claro, no, creo que estamos apuntando estos nombres en función de esto que venimos hablando, de cómo que hay una autodenominada ciencia universal europea, pero también existe una ciencia latinoamericana nacional, nacida del caldo de lo popular, que es muy erudita, que además a lo mejor nos estamos yendo un poco, pero bueno, era previsible. Siempre se indicó y se estigmatizó al peronismo como inculto, y uno hace un repaso de este movimiento nacional y popular, al igual que el radicalismo, ¿no? Y encuentra figuras intelectuales
destacadísimas. Entonces, bueno, también me parece que ahí hay una tensión permanente que es cultural, pero que en el fondo es política, ¿sí? Entonces, para volver a nuestro camino, ¿sí? A nuestra senda, como dice el Don Atahualpa, ¿cómo pensás vos desde este lugar, desde este tiempo en Argentina, este acontecimiento sanitario? ¿Cómo crees que esto impacta primero en el mundo y cómo impacta en Argentina? ¿Sí? A ver, yo lo veo. ¿Con qué nos agarra? ¿Cómo nos agarra? Bueno, es obvio que nos agarró, como país nos agarró muy mal, nos agarró una situación Ujú. económica muy difícil y eso. Pero ¿qué cosas positivas, para no exacerbar la melancolía de los argentinos, qué Sí. cosas positivas yo veo en esta experiencia? Veo, por ejemplo, algunos hechos que se han puesto en discusión. Por ejemplo, el rol del Estado. Ujú. Es indudable que un Estado fuerte, un Estado activo, es necesario para estas situaciones, que fue impensada, que no es producto de la grieta, sino que se impone por encima de la grieta. Y esa situación de la pandemia exige un Estado activo, exige un sistema público. Es decir, los sistemas públicos son muy importantes. Ahora, si yo junto esas dos cosas, Estado y sistema público, puedo armar unas configuraciones muy interesantes, porque Ujú. hoy 3 países que están seriamente comprometidos, como son Inglaterra, Estados Unidos y Brasil, paradojalmente tienen historias, Inglaterra y Brasil, de sistema público, el Servicio Nacional de Salud en Inglaterra y el SUS en Brasil, Ujú. y tienen los 3 fuertes universidades que marcan la agenda. Brasil con sus universidades marca la agenda. Nosotros somos, en cierta manera, tenemos muchísima dependencia, el equipo nuestro se ha formado en su gran mayoría en Brasil, tenemos fuerte intercambio con los compañeros de Brasil. Ahora, sin embargo, marca que vos tengas un sistema público, buenas universidades que fomenten eso, pero tenés un gobierno que no sirve esa combinación. Ujú. Entonces, ahí tenés una doble combinación, la necesidad de un Estado fuerte y un sistema público fuerte. Ahora, si vos mirás Argentina, los datos de las provincias no son casuales y hay que achicar el microscopio sobre eso. Vos tenés, por ejemplo, los mayores números en el AMBA, que era una cuestión lógica y Ujú. esperable, que era previsible que el escenario, la gran batalla se iba a dar en el AMBA por concentración demográfica. Pero si vos salís del AMBA, te encontrás que hay 4 provincias que siguen debajo de esas, que son 2 grandes, Santa Fe y Córdoba, y 2 pequeñas, Chaco y Río Negro. Ujú. En las 2 grandes, Córdoba y Santa Fe, es indudablemente que Santa Fe está mejor que Córdoba. Como también es un dato que Santa Fe tiene una historia de sistema público mucho más fuerte que Córdoba, por lo menos en los últimos 20 años. Sí, Y sobre sin duda. todo si vos te concentrás en Rosario. Ujú. Y si vos te vas a Chaco y Río Negro, ¿qué hay? Y son 2 provincias que vienen sistemáticamente ya desde los 90 con una fuerte privatización. Yo recuerdo que estaba de auditor estaba de director nacional del Programa Federal de Salud y hablando con gente de la Federación Médica del Chaco, porque no hacían historia clínica. Y en un momento Ujú. decían, no se hacen historias clínicas. ¿Cómo que no hacen historias clínicas? Entonces, esas cuestiones de procesos de acumulaciones, después Ujú. se pagan en este momento. Exacto. No reconstruís un sistema público de un día para otro. Y Río Ujú. Negro pasó lo mismo. Y es tan fuerte lo de Río Negro que terminó en la urbe que constituyen Neuquén y Cipolletti y el Alto Valle, terminó Neuquén pagando los costos por pase de infecciones de lo que es Río Negro. Ujú. Entonces, digo, tenemos que mirar esas cuestiones. Eso en lo que hace al Estado y a la salud, a los sistemas de salud. Pero después también hay cosas interesantes en el tema de la ecología. Ajá. Esta cuestión de cómo al retirarnos nosotros, cómo se ha movido la naturaleza, es muy
Bueno, pues yo estoy dando como ejemplo el instituto nuestro, que vos conocés, Sí. que tenemos muchas plantas. Ante nosotros que hace 100 días que no vamos, las plantas entraron dentro del edificio y se lo están invadiendo, van por los escritorios, por todos lados. Es muy interesante como un hecho, decir, de las distintas cuestiones. Bueno, vos tenés relatos de la contaminación a nivel mundial, los ríos, las cosas, y eso aparece en la gente. También aparecen otros aprendizajes. Esta cuestión que a ustedes, sobre todo la gente de salud mental y alguna gente del campo de la justicia que venían pregonando sobre el tema del encierro y que no se constituía en agenda pública. Hoy el tema del encierro se constituyó en agenda pública y todo el mundo se está dando cuenta que estar encerrado es una joda, que no es fácil esto de estar encerrado. Yo quisiera ver ahora cómo van a sostener esa cuestión del encierro como forma para los locos, como el encierro para los presos, porque indudablemente que el encierro no es una cuestión educativa. Si hasta Tinelli nos separó por causa del encierro, tendríamos que ver entonces que, bueno, ok, vamos a discutir lo que son las políticas de encierro también. ¿Qué trascendencia tienen? Entonces uno va viendo algunas cuestiones de este tipo que dice, bueno, a ver, no es todo muertes y enfermos, crisis, sino también hay algunas señales que ojalá sean acontecimientos. Si son acontecimientos, nos vamos a entrar más adelante. Y diciendo, che, mira, lo del COVID no fue todo tan malo. A partir del COVID, ahora, por el solo hecho de que esté el COVID, si no hay fuerzas sociales, si no hay apuestas políticas en ese sentido, vamos a volver. Pero por lo menos tendremos el recuerdo que en el momento de la pandemia, los sistemas públicos, el rol del Estado, la destrucción de la naturaleza, las malas cuestiones del encierro, son la necesidad de una casa. Otro tema que apareció fuertemente es la necesidad de la urbanización, de una urbanización lógica, la necesidad de una casa con un techo, una mesa para comer, una canilla para sacar agua y un elemento de cloacas. Es decir, condiciones básicas que si no, la pandemia pone en discusión. Yo creo que la pandemia, lo dijimos al principio, las epidemias son grandes, desnudan una sociedad. Porque aparece lo peor y muestra las miserias, las desigualdades, muestra todo. Es decir, como que desnuda un hecho biológico, desnuda toda la complejidad de lo social. Eso, para un sujeto cartesiano, es una herejía. Totalmente. Pero además, como decimos, viste, acá en el campo, el palo educa. Y creo que tiene mucho que ver con esto, Sí, con lo que está diciendo. Es muy pedagógico, pero se entiende. Sí, sí, no estamos haciendo la pedagogía de la liberación, pero también no es falto de verdad en este contexto de lo que estamos hablando. Nos hemos pasado años estudiando, discutiendo, haciendo análisis críticos, movilizaciones, planteos ideológicos sobre la cuestión del encierro, los que somos del campo de la salud mental, esto que decís vos, sobre las cuestiones de que haya vivienda, agua potable, cloacas, y un organismo microscópico lo pone en agenda. Eso es, digamos, es todo un acontecimiento, ¿sí? ¿Qué opinás? ¿Qué opinás de la situación de Estados Unidos? Me interesa mucho tu mirada, porque, digamos, a mí hay algo que me mantiene conmovido todavía, es la nota de Henry Kissinger hace un mes y medio en página 12, cuando habla del derrumbe del imperio que él había ayudado a construir. Entonces, más allá de eso, quiero decir, ¿qué mirada tenés sobre lo que está sucediendo en este acontecimiento en Estados Unidos? Yo creo que, a ver, es una lógica muy neoliberal. Es cierto que para la situación actual del capitalismo, el capitalismo en sus orígenes necesitó de un ejército de reserva. Hoy no necesita ejército de reserva. Por lo tanto, hay un excedente de población. Por lo tanto, que se muera gente no es un problema para el capitalismo. Lo que es un problema para el capitalismo es que se detenga el consumo. Y yo creo que esa es la razón por la cual los tipos dicen, bueno, a ver, se va a morir gente, no es problema, pagaremos, y son viejos, mejor, vamos a pagar menos pensiones. Digo, nos olvidamos del déficit de las pensiones, tenemos menos gente para alimentar, pero que no se detenga la producción, porque si se detiene la producción, se detiene el consumo.
Me parece que en una sociedad que hace un culto del individualismo. Un culto del individualismo, que en su forma caricaturesca parece Bolsonaro. Digo, si vos ves a Bolsonaro, es peor que Trump en las cosas que dice. Porque lo dice de puro bruto, diría sí. sobre el Chavo, ¿no? Es decir, puro bruto, es tan bruto que es peor que Trump. Ahora, eso provoca estas cuestiones. A mí me parece que es una expresión de esta cuestión, bueno, que un psicoanalista argentino, que es Alemán, plantea claramente cuando escribe, dice, hay horizontes neoliberales en la subjetividad. Todo este proceso de construcción lo que hizo fue fomentar el yo. También sobre esto ya había alertado Sartre cuando decía, el otro es el infierno. Es decir, entonces, o revisamos estas cuestiones, pero esto es un proceso de acumulación que viene haciendo por décadas por siglos el capitalismo y por décadas el neoliberalismo a partir de Thatcher, donde hay una exaltación del consumo, y esto es la primer gran bofetada que recibe. Creo que lo de Estados Unidos se explica en un sistema de salud terriblemente. Yo al principio de la pandemia hay una, bueno, que es Rosarina, que es Ana Ortigosa, que está en Estados Unidos fue maestranda nuestra, hizo su doctorado y ahora está profesora allá. Cuando hablo con Ana me dice, Hugo, si yo me tengo que internar en terapia, me fundo. Es una profesora de una universidad privada en Estados Unidos que está diciendo eso. Ya me pareció terrible esa expresión, ¿no? Porque no lo dijo un homeless, diciendo que una profesora con un doctorado que está trabajando en una universidad privada, dice, me fundo. Entonces, ¿qué es un sistema de salud? ¿No? Entonces ahí construyeron también un sistema que es una locura, que hay un excelente libro que se llama La transformación social de la medicina en Estados Unidos, de Paul Starr, que es un libro que analiza el movimiento de Estados Unidos, cómo se va consolidando la joven médico, y a partir de la Asociación Médica Americana, la AMA, y después cómo eso es desplazado por el complejo médico industrial, que construyen este monstruo. Ojo, que otro tema que tiene que ver con eso es el tema de la vacuna, porque todavía no sabemos cómo va a salir el tema de la vacuna. Tenemos promesas que van a ser gratuitas y universales, o van a ser un bien de mercado. Y si van a ser un bien de mercado, ojo, porque ahí también va a haber desigualdades. No todos vamos a llegar a la vacuna al mismo tiempo, y algunos países van a acumular más muertes que otros. La pregunta es, ¿qué hacen los organismos internacionales para ese tipo? ¿Qué hace Naciones Unidas frente a eso? ¿Qué hace la OMS frente a eso? Aparte de hacer papelones como lo hizo en esta pandemia, más papelones que venía acumulando. También los organismos internacionales entran en crisis, porque la verdad, a mi entender, no representan la universalidad de los países, sino que están también sometidos a los poderes económicos dominantes. Pero el tema de la vacuna como un derecho universal o como una mercancía es una discusión que vamos a enfrentar en breve y que va a ser muy fuerte porque va a despertar la angustia de todos para tener esa vacuna, porque va a ser la forma de romper el aislamiento. Ahora, pregunta, ¿vamos a tener todos la vacuna? ¿Vamos a tener todos la vacuna en la misma unidad de tiempo? Eso puede ser un punto de agenda muy fuerte en corto plazo. Vos sos un hombre además de la gestión de la universidad, ¿sí? Y ya que esta pandemia nos está educando violentamente, ¿sí? ¿Qué rol debería jugar la formación universitaria del personal de salud, teniendo como dato contundente y pragmático este acontecimiento sanitario? Yo no voy a hablar solo del personal de salud, yo voy a hablar de la universidad. Bueno. Yo creo que la universidad está en crisis, es una institución vieja que está de espaldas a la sociedad, que actúa casi como una guardería para una pequeña burguesía y que necesita una readecuación. El día que la gente se dé cuenta de la universidad, se va a armar un conflicto muy fuerte. ¿A qué te referís?
En el sentido de que tenemos una universidad, una educación gratuita en alto porcentaje. Tenemos una primaria, la posibilidad que un tipo haga primaria, secundaria y universidad de manera gratuita, para transformarse en una persona que después hace un ejercicio neoliberal de su formación. Y yo si soy un obrero digo, espere, esto es una... A ver, vamos a ver cómo es este juego. Bueno, Claro. me parece que hay algunas cuestiones. Entonces la universidad va a tener que tomar cuestiones en función de los problemas nacionales, va a tener que discutirlo. Me parece que una persona tiene todo el derecho del mundo a hacer el ejercicio neoliberal. Pero en ese ejercicio neoliberal, si el Estado lo financió, algo va a tener que devolver. Porque si no, esto es parte de lo que empezamos la discusión de las desigualdades. Después discutir las currículas, es decir, Ortega y Gasset decía, allá por los años del siglo pasado, los primeros 50 años, decía, los universitarios son los bárbaros modernos, cada vez saben más de menos. Hemos abandonado la cuestión humanista dentro de la universidad. No es solo conocimiento técnico, tiene que haber una formación más integral. Por eso Heidegger dice, la ciencia no piensa, porque cada vez está obligado más a lo instrumental, no hay capacidad de reflexión. Pensamos, es decir, tener que explicar a la gente, hoy nosotros estamos explicándole en la universidad que hay personas, porque si no cosifican al otro a un nivel que es absurdo cuando lo pensás. Mire, este señor es un señor igual que usted, que piensa, que actúa, y que usted si lo cosifica, el señor va a enojarse y va a haber un conflicto. Me pareció brillante la síntesis que hace, no me canso de repetirla, Pepe Mujica. Pepe dice, cuando yo goberné, no tuve problema con las cosas, tuve problema con los cosos. Lo que Pepe Mujica dice, no se enseña en la universidad. La universidad enseña que son todo el mundo de las cosas. Entonces, me parece que esa es una primera ruptura paradigmática. Después, también conocer un poco lo que somos. Yo me encuentro en mi formación de secundario, es decir, y era una pregunta que me hacía de puro raciocinio, es decir, ¿por qué yo vivía en Río Negro? ¿Por qué tenía que estudiar los jardines de Babilonia, Keops, Kefren y Miserino? Y yo quería saber la historia, qué carajo eso del peronismo, que se había terminado cuando yo había nacido. Y tenía la sensación que llegábamos a diciembre y se había perdido el programa, digo, el año que viene. Y pasé toda la secundaria esperando ese momento. Y llegábamos ni a la conquista del desierto, que era un elemento contundente para la zona donde vivíamos nosotros. ¿Qué había sido la conquista del desierto? Y en cambio pasé estudiando Keops, Kefren y Miserino, que ni los conozco. Ese colonialismo que atraviesa la pedagogía, esa instrumentalización que tiene la universidad, ese de descontextualización, cuando a su vez tenés gente que en la Argentina ha planteado esto. Un tipo como Barzazki planteó lo de ciencia y cientificismo, Amílcar Herrera, Jorge Saut, cuando planteaban tecnología, es decir, tenemos pensamiento en este sentido muy fuerte en distintos momentos. Hasta me animaría a decir, hasta Sarmiento tuvo una concepción de poner las patas en la tierra, como va a decir Freire. Freire dice, la cabeza piensa donde los pies pisan. Entonces me parece que esa es la cuestión que excede a la medicina, a las facultades de medicina y eso. Y los médicos no los vamos a cambiar con reformas curriculares. A los médicos los vamos a cambiar si cambiamos el mercado de trabajo. Y eso es muy difícil, hay intereses muy fuertes. Se maneja el 10% del PBI. Bueno, te digo la sensación, ¿no? Es como que hay mucha información para procesar. A mí realmente esta es una tarea que nos encontramos cotidianamente. Vos sabés que yo también trabajo en la universidad, de hecho, esto es parte de la universidad, esto que está sucediendo. Y son procesos largos, intensos y densos para desarmar, ¿sí? Porque tiene que ver con la construcción de la subjetividad, ¿sí? De la subjetividad social, la subjetividad de los grupos y de las subjetividades singulares. Esto es la encarnadura propia de cómo pensamos el mundo, ¿sí? Ahí hay uno de los habitantes de tu instituto, un maestro que es Emiliano Galende,
Él nos enseñó que la subjetividad era la forma en cómo habitamos y nos habita el mundo, que a mí me parece la mejor definición de todas las que se dan, ¿no? Y nosotros hemos sido habitados el pensamiento mecanicista, utilitarista, de la cosa y no de los cosos. Y coincido en esto que decís de que hay que desarmar, pero es un desarme de la subjetividad y que lo hace el conjunto social, no lo hace una institución. Sí, y que la universidad está cómoda, y los universitarios están cómodos dentro de su universidad, pero pierden trascendencia, digo, están de espaldas a los problemas sociales. Ahora, ojo que la Universidad Argentina tuvo momentos muy ricos. Hay un libro que yo siempre recomiendo de Marcelino Cereijido, que se llama La nuca de Husay, donde él discute la universidad y relata, más que discutir, la universidad de los 60, y es muy interesante porque es una universidad que tenía un nivel de discusión muy fuerte, muy científico, pero donde había figuras de Husserl, pero también estaba Rolando García. Entonces había una discusión muy interesante que la universidad perdió. Me parece que tenemos que poner la universidad en discusión con la sociedad. Es decir, la universidad si no pasa a estar aislada. A mí me preocupa mucho, es decir, que cuando se discuten temas, es muy raro que los medios o que actores sociales digan, bueno, preguntémosle a la universidad. ¿Cuándo escuchamos estas cosas? No aparece esto. Cuando a un marciano diría, a ver, ¿quiénes son? Y son los tipos más privilegiados, tuvieron más educación. Bueno, entonces preguntémosles a ellos. Son los que saben, entre comillas. No escuchás nunca esa cuestión. Preguntémosle a la universidad. Bueno, es necesario que les se le pregunte. ¿Por qué no vaya a hacer cosas que la universidad no tenga respuesta? Entonces, si la universidad no tiene respuesta, la sociedad va a decir, ¿pero para qué los tenemos a estas personas? Me parece que son esas discusiones que hacen a lo que empezamos, las desigualdades. Hay sectores que están mejor ubicados que otros y que tienen que darse cuenta que constituyen una nación y que tenemos que reducir desigualdades. Y eso va a significar que no solamente el 1% que gana el 90% de la riqueza, no sé cuánto es eso, es impensable, sino también los que estamos en sectores de clase media, vamos a tener que entender esa cuestión de que necesitamos mover, cambiar algunas cosas, cambiar algunos procesos de trabajo, crear institucionalidad. Uno de los graves problemas que tenemos en nuestro país es que no hay institucionalidad no solamente de salud, no hay institucionalidad de la justicia, no hay institucionalidad de las distintas cuestiones. Por eso también hay tanta desobediencia a la pandemia. Porque no le reconocemos a ninguna institución el valor de su palabra para decirme quédese en su casa. Cosa que no ocurrió en las sociedades del mundo oriental, donde por cultura y algunas por castigo político que harían, la gente se cuadró mucho más. Nosotros hemos perdido toda referencia a una institución y es necesario esa cuestión de la institucionalidad. Yo no me como el discurso de Foucault. Yo quisiera estar en la Sorbona, no estoy en la Sorbona, estoy en Lanús. Entonces, hay muchas diferencias. Yo no puedo extrapolar el pensamiento de Foucault a Argentina o América Latina, porque nuestras realidades son diferentes. Por eso te insistía tanto en la necesidad de contextualizar. Puedo leer Foucault, ver algunas cuestiones, pero yo tengo otro problema de institucionalidad. Es necesario crear institucionalidad y que esas instituciones tengan legitimidad, pero no van a tener legitimidad si no tienen una cuestión de actuar de manera solidaria, de actuar de manera imparcial, que la justicia sea justicia. Para nosotros, como hemos confundido abogado con justicia y médico con salud. Bueno, eso es una distorsión total conceptual. Justicia no es abogado y salud no es medicina. Entonces, estos temas hay que ponerlos en discusión. Bueno, lo vamos a poner en discusión, ¿querés? Me parece bárbaro. Lo seguimos poniendo en discusión. Le vamos a pedir vamos a aprovechar el envión del coronavirus, que me parece que no va a crear un mundo feliz, pero sí va a imponer temas que hasta ahora no hemos podido poner temas en la agenda política, como la revalorización del Estado, la consideración de que es el otro, ¿sí? Que el otro, si el otro se muere, es muy probable que yo me muera.
Porque eso es lo que demuestra esta situación, ¿no? Yo, digo, para mí yo me muevo siempre con que el futuro es incierto. Creo que Ujú, hay posibilidades, dependerá del juego que hagan los distintos actores, cómo se configuren y cómo se posicionen. Sí nos podrá dejar elementos empíricos de referencia para próximas discusiones. Es decir, que en situaciones de que esto no cambie, uno pueda poder tener algunos referentes que lo habíamos perdido, por ejemplo, la importancia del Estado, la importancia de los sistemas públicos. No teníamos evidencias más cercanas. Teníamos que ir a Carrillo, y que ujú, significaba retroceder 70 años. Bueno, hoy vamos a decir, no, mirá, escúchame, Santa Fe no es lo mismo que Córdoba. Entonces, claro. eso pasó. Entonces, ahí tenés alguna respuesta. Ujú. Me parece que esa cuestión de tener evidencias empíricas cercanas va a servir para alimentar la discusión, la reflexión. Mirá, y como referencia, porque me parece necesario, pues que seguramente lo sabés, hace poquitos días falleció Hermes Wiener. Mm. Cuando Hermes, en la década del 90, junto con Débora Ferrandini y un montón de gente que trabajó en la estructuración del sistema de salud de Rosario, que lo trabajan en el apogeo del menemismo, ¿sí? Lo construyen en el apogeo del menemismo. Y Rosario, siempre lo hablamos con Leonardo Caruana en esto, Rosario en ese momento eh, bajó la tasa de mortalidad infantil en una situación de desempleo tremendo, pobreza altísima, en donde se puso de manifiesto la importancia de tener un sistema de salud bien estructurado, pero que sobre todo garantizara los derechos a la accesibilidad a la salud. Que eso podía ayudar en un contexto de demasiada pobreza a bajar una tasa de mortalidad, que es una tasa tan dura, ¿no? Entonces, que no, quería recordarlo también como un homenaje a Hermes, que hizo tanto porque hoy las cosas en Rosario sucedan como son, ¿sí? Y en Santa Fe también, Si me permitís, sí, ¿sí? el recuerdo a Hermes, que inclusive conocimos y trabajamos en algunos proyectos juntos y él participó de la jornada de atención primaria, pero yo me iría un poquito atrás también, o en fuerzas que confluyeron, que es todo un proceso que empezó en la dictadura militar en Rosario, que es todo el tema de el CES, el Centro de Ujú, Estudios Social y Sanitarios, la figura de Carlos Bloch, de Susana Belmartino, de María del Carmen Troncoso, ujú, que empezaron, es decir, y después son fuerzas que confluyen. Bueno, totalmente. también estaba la Acción Médica de Rosario, es decir, Ujú, también ahí para entender cómo son procesos, cómo la historia se construye de procesos que se van juntando y estas cuestiones. Y pensar que también María del Carmen Troncoso y Carlos Bloch tenían un fuerte vínculo con Juan César García. exacto. Entonces, en esa cuestión vos vas viendo, ¿no? Y que es otra cuestión de que eh, ha perdido validez el tema de la experiencia, de la experiencia, el tema de la historia. Entonces, y eso es otra derrota que hemos tenido con el colonialismo. Hay que construir las historias, porque si no pareciera que es generación espontánea. Hemos pasado de generaciones que tenían maestros y se referenciaban en maestros a generaciones que parecen todos de herencia napoleónica, se autoproclaman poniéndose una corona como si no tuvieran historia detrás. Exacto. Entonces, es válido lo de Débora, es válido lo de Hermes, y también ellos confluyen en un proceso que ya venía de antes. No Exactamente. le quita valor nada a nada, sino son procesos históricos, como es la historia y es lo social. Totalmente. Bueno, viste que al principio me preguntaste qué te iba a pedir a cambio por los elogios. Sí, Bueno, vos sabés que llegó la hora. Eh, primero agradecerte muchísimo, enormemente, hermoso encuentro, me encantó, viste que se pasó rapidísimo la hora. rápido. La estoy cortando porque nos cortan en 5 minutos. Eh, encantadísimo de encontrarte ahora por acá, por este medio. Y bueno, te queremos agradecer mucho desde la Universidad del Gran Rosario que, que nos, que nos hayas permitido compartir este momento. Y el pedido es que vengas a Rosario, que vengas a nuestra universidad,
y que podamos hacer las cosas que tengamos ganas de hacer y que nos mueva el deseo de hacer. Y sabés que la universidad, considerala como tu casa, y sos bienvenido, y bueno, no va a faltar una boga de espinada o algo porque en esos lugares, digamos, en la cena es donde en el asado es donde se resuelven Construye los por grandes ahí. problemas del mundo, ¿sí? Así que te agradezco mucho, Hugo, No, y un gracias a enorme usted. placer haber contado con vos. Gracias, un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Chao. Chao.